Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todos hemos oído la expresión, por la gracia de Dios, aquí estoy yo. Eso nos está diciendo que la gracia de Dios hace una gran diferencia en la vida de una persona. Podemos expresar eso de una forma más contundente. La gracia de Dios hace una diferencia eterna en la vida de una persona. Normalmente, cuando pensamos en la gracia de Dios, nos vienen a la mente muchos pasajes del Nuevo Testamento. Pero en este estudio, nos enfocaremos en la gracia de Dios y en los maravillosos cambios que su gracia produce en nuestra vida, y lo haremos desde un pasaje del Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, Salmo 52. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a ese pasaje, Salmo 52. En este salmo, encontraremos una comparación. Veremos que se hará un contraste entre David y un hombre llamado Doeg el Edomita. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de Edom, de este pueblo, de esa tierra y de su patriarca Esaú, de cuán malvados y perversos eran y de cómo Dios aborreció a ese pueblo, no porque fueran de Edom, sino por lo que representaban. Ellos se oponían constantemente a los planes de Dios. Vimos que Esaú era así, el padre de los edomitas. Él no estaba interesado en la herencia del Señor, en la voluntad de Dios. Él no le veía a eso ninguna relevancia para su vida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios tiene una implicación en las cosas del reino. Y él no estaba interesado en el reino. No creía en la eternidad. Su mente era mundana. Y lo que quiero compartirles en este momento es lo siguiente. Cuando recibimos la gracia de Dios, al ser receptores de la gracia de Dios, eso nos dará un punto de vista muy diferente, una nueva perspectiva. Y eso significa que veremos las cosas no desde la postura del mundo, sino desde la postura de una fe de reino, desde el punto de vista de la eternidad. Miraremos las cosas de manera muy diferente. Comencemos. En la parte inicial de este salmo, vemos que hay una inscripción. Y esas inscripciones suelen darnos sabiduría, discernimiento, conocimiento acerca de qué tipo de salmo es. Porque hay diferentes tipos de salmos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué causó que el autor lo escribiera? Hay instrucciones y conocimiento dentro de esa inscripción. Veamos lo que dice esta en particular. Comencemos. Primer verso en el texto hebreo. Puede que esté arriba del primer verso en otros idiomas. Dice aquí, Lamatzer maskil le David. Y la frase Lamatzer podemos traducirla como al jefe de los músicos o al director de la orquesta, al director del coro, como sea que lo traduzcan en tu Biblia. Y luego vemos aquí la siguiente palabra, maskil. Un maskil es un tipo específico de salmo. Este término viene de una palabra que significa inteligencia, conocimiento o sabiduría. Se refiere a una sabiduría, conocimiento o inteligencia que lo hace a uno exitoso, próspero.
no necesariamente próspero en las cosas materiales de este mundo, sino próspero en las cosas del reino. Cuando usamos el sustantivo que se deriva de esta palabra raíz, sejal, que significa una inteligencia que lo hace a uno caminar en la voluntad de Dios, estar en su voluntad, haciendo su voluntad, trayendo el cumplimiento de sus propósitos y sus planes, eso es lo que define el éxito. No se trata de cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria, ni de cuántas posesiones hayas adquirido a lo largo de tu vida, sino de atesorar buenas promesas de Dios, sus recompensas, en el reino de Dios. Y luego, al final de esta primera parte, esta inscripción, dice Ley David, que significa de David. O sea que este salmo fue escrito por David. Él es el autor. Entonces dice al director o al jefe de los músicos, y sabemos que es un salmo del tipo masquil y que le pertenece a David. Él es el autor. Luego vamos a descubrir un poco del contexto y por qué David fue inspirado a escribir esto. Vemos en el siguiente verso: cuando Doeg el edomita vino y dijo a Saúl, ese es el rey Saúl. Sabemos que Saúl quería matar a David. Lo estaba persiguiendo y eso es relevante para este salmo, porque en este verso que estamos leyendo dice: cuando vino Doeg el edomita y le informó a Saúl. ¿Qué le informó? Lo descubriremos al seguir leyendo. Cuando le dijo a él que David fue a la casa de Ahimelech. Este es un evento del cual puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulos 21 y 22. Como dije, el rey Saúl perseguía a David con el fin de matarlo. Y David huyó a una ciudad de sacerdotes. Él y sus hombres tenían hambre, y este individuo que mencionamos, Ahimelech, era el sacerdote principal de ese lugar. Y tomó la decisión de tomar el pan de la proposición y dárselo a David y a quienes lo acompañaban, porque tenían mucha hambre. Y así les dio sustento. Eso equivaldría a lo que hoy se llama en hebreo pikuach nefesh, es decir, él hizo eso para salvar sus vidas. Pero Doeg el edomita oyó acerca de este evento. Él se enteró de que David estaba en ese lugar, que Ahimelech y sus sacerdotes lo ayudaron. Y, por tanto, como dice aquí, él se lo contó a Saúl, diciéndole que David vino a la casa de Ahimelech y toda la información relacionada con eso, como este sacerdote ayudó a David. El siguiente verso comienza con la frase ¿qué? Es decir, ¿con qué propósito? Podemos entenderlo mejor como ¿por qué? ¿Por qué te jactas en el mal, oh poderoso? El poderoso es Doeg, es un hombre prominente. Tiene poder, autoridad, riqueza. Es exitoso en este mundo, pero desde la perspectiva del mundo, no de Dios. Dios no está complacido con él. Este hombre no camina exitosamente, es decir, no anda en la voluntad de Dios, sino más bien según sus propios propósitos, sus propios planes. Dice aquí, ¿por qué te jactas en el mal, oh poderoso? Y luego tenemos un contraste, dice, gracia. La palabra hebrea Gesed, la gracia de Dios, Kol Hayom, que significa todo el día. Eso se refiere a algo que ocurre continuamente. La gracia de Dios siempre está disponible, siempre funciona, siempre obra en nuestra vida. La frase Kol Hayom, todo el día,
no solo significa continuamente, sino en todo lugar y en toda situación. Y esto nos presenta el contraste. Doeg confía en la maldad para que lo ayude a lograr sus metas, sus deseos, lo que él anda buscando. Pero David, en contraste con eso, persigue la gracia de Dios, que cambia su situación y lo trae a la voluntad de Dios. Siguiente verso. Dice aquí, tu lengua, creo que en algunas traducciones omiten este pronombre posesivo de segunda persona del singular, es decir, tú, donde dice tu lengua. Tu lengua, dice literalmente, maquina o piensa, y luego vemos esta otra palabra para cosas malas o cosas malvadas o perversas, cosas que son malas desde el punto de vista de Dios. Entonces dice tu lengua y luego viene una palabra que significa hablar, pero no es hablar sino más bien pensar. Se refiere a cómo sus palabras, su lengua, anda maquinando o pensando en la maldad. Y es como una navaja. Y la palabra aquí para navaja significa una navaja afilada que ha sido pulida y produce engaños. Esta palabra para engaños, y hay varias palabras relacionadas. Esta significa embaucar, hacer trampas. Así que tiene una lengua afilada y pulida con la cual maquina maldades para producir engaño, para aprovecharse. No está tratando de bendecir a las personas. ¿Qué hace él? Maquina en su mente, y esa maquinación en su mente se manifestará a través de sus palabras, lo que le permite maquinar maldades para lograr lo que él quiere hacer. Luego dice, también refiriéndose a Doeg, has amado el mal más que el bien, la mentira más que las palabras de justicia, Selah. Lo que me gusta de este salmo es que nos muestra este contraste entre el bien y el mal, entre la justicia y el engaño, la falsedad y todas esas cosas. Todo esto para llevarnos a la conclusión de que David es alguien que está comprometido con lo que es bueno, con lo que es justo, con aquello que está arraigado en la voluntad y los propósitos de Dios. Pero Doeg rechaza todo eso, persiguiendo sus deseos, lo que el mundo tiene para ofrecer. No tiene ninguna conexión, ninguna fe en el reino de Dios. No persigue las bendiciones ni las promesas de Dios. Así que él ama el mal más que el bien, la mentira más que el hablar justicia. Mira ahora el siguiente verso. Tú has amado todas las palabras de destrucción. Y luego dice, una lengua de engaño. Hemos encontrado esta palabra para engaño o trampas o embaucar un par de veces y aparece en dos formas diferentes. Una tiene que ver con engañar haciendo trampa y la otra tiene que ver con engañar pero con el propósito de aprovecharse de las personas, de hacerles tomar una decisión hacia algo que realmente no es lo que ellos piensan. Dice en este pasaje, una lengua de engaño. Has amado las palabras de destrucción. Y la implicación es que esto es lo opuesto a David. Siguiente verso. También Dios, por causa de estas cosas, hay una respuesta de Dios. Esto nos trae una verdad bíblica muy importante y es la siguiente. ¿Crees que Dios juzgará? Una de las cosas más peligrosas que hay en el cristianismo hoy en día es este concepto de quitar todo lo que se refiere al juicio, a la ira y al castigo para presentar un amor que realmente no tiene base bíblica, una gracia
que no está en absoluto vinculada con la voluntad de Dios, y buscan quitar conceptos como la justicia y la santidad de Dios. Pero Dios juzgará la desobediencia. Esa rebeldía será castigada. Y esto es lo que David cree, y por lo tanto, es la realidad de un Dios que juzga lo que causa que David reciba la gracia de Dios. Leemos aquí: también Dios te destruirá. Y noten la siguiente palabra, le-netzach. ¿Qué es eso? Para siempre. Así que el juicio de Dios, como vemos aquí, es para siempre. Es interminable. Su ira es eterna. Y solo cuando verdaderamente creemos eso, iremos a buscar la gracia de Dios y nos comprometeremos con su voluntad, porque no queremos encontrar un Dios de ira. Queremos encontrar al Dios de la gracia. Y es solo cuando encontramos y recibimos a este Dios de la gracia por fe, a través del Evangelio, que podemos estar seguros de que no experimentaremos la destrucción de la ira de Dios. ¿Y qué más hará? Dice, te cortará y te arrancará de, y la siguiente palabra es ogel, que significa tienda en hebreo. Así que el malvado será removido, será arrancado de su tienda, es decir, de su morada. Algunos han interpretado esto como que lo removerá de la tierra, dejará de estar en el mundo, será arrancado de donde habita. Y luego dice, y serás desarraigado de la tierra de los vivientes, Selah. Así que al mirar la segunda parte de este verso, la conclusión de este verso, donde dice, serás desarraigado de la tierra de los vivientes, vemos esa remoción, esa acción de ser arrancado de este mundo, ser sacado de tu lugar de habitación, de tu hogar, tu tienda, tu morada, para ser llevado a un nuevo lugar. Y la implicación es que Dios lo destruirá, lo cortará, lo desarraigará. Verso 8 en hebreo dice, los justos lo verán. Y esta palabra significa percibir. Ellos verán cómo Dios ejecuta su juicio. Hay un juicio final, un derramamiento de su ira. Pero cuando miras con discernimiento, puedes ver que las personas se exaltan a sí mismas y más tarde Dios las derriba. Así que los justos verán esto y temerán. Y al ver a Doeg, dice que ellos se divertirán. En muchas Biblias dice se reirán, pero esta palabra tiene que ver con jugar y tiene una connotación de divertirse. Entendamos lo que dice el pasaje. Nos está diciendo que los justos están viendo cómo los malvados tienen éxito. Vemos esto todo el tiempo. La gente dice que el crimen no paga, pero hay muchos criminales ricos en este mundo saliéndose con la suya. Pero podemos estar seguros de que recibiremos consuelo. Es satisfactorio para nosotros ver que muchos de los que se han exaltado a sí mismos, Dios los derriba y los derriba rápidamente. Y aunque no sea en este mundo, sabemos que cuando Dios establezca su reino, ellos serán derribados eternamente. Los justos verán y temerán, es decir, le darán prioridad a Dios, a este Dios de juicio. Y respecto a Doeg y a quienes son como él, ellos se reirán, es decir, encontrarán satisfacción cuando los malvados sean cortados. Siguiente verso. He aquí el hombre, aún refiriéndose a Doeg, que no puso a Dios como su fortaleza y no confió en las cosas de Dios, sino que confió en la abundancia de su riqueza y se fortaleció en su maldad. Esto está hablando de alguien que cree que el poder no está en Dios, sino en la riqueza, en la abundancia, y que se fortalece a sí mismo ¿en qué? En la maldad, en lugar de en la justicia.
Así que cuanto más miramos este salmo, mejor vemos el contraste entre cómo se comporta la persona que ha recibido la gracia de Dios, cómo piensa, qué hace o cómo se comporta él o ella, versus cómo actúan los que rechazan la gracia de Dios, cómo piensan y cómo se comportan ellos o ellas. Siguiente verso. Ahora David está hablando de él mismo y dice, pero yo soy como un olivo. Y en muchas Biblias dice verde, pero no es la palabra verde, que sería yarok, sino que la palabra que vemos aquí es Ra'anán. Ra'anán, si haces un buen estudio de esta palabra, verás que se trata de algo que está fresco, que es ferviente, algo que es fuerte y saludable. Seguimos leyendo estas palabras que David describe sobre sí mismo, y dice lo siguiente. Pero, es decir, en contraste con Doeg, con aquel hombre que confía en sus riquezas y en la maldad, dice aquí lo siguiente. Yo soy como un olivo renovado o fresco. ¿Dónde? En la casa de Dios. Porque he confiado, noten esto, he confiado en la gracia de Dios. ¿Y qué más dice? Eternamente y para siempre. Ese término olam vaed es una expresión de reino. Cuando oímos para siempre, solemos pensar nada más en la eternidad. Pero si estamos hablando como creyentes sobre la eternidad, estamos hablando específicamente del reino de Dios. Hay dos opciones. O pasarás la eternidad en el reino de Dios, o serás echado a las tinieblas. Eso nos habla de temor, de ese lugar donde habrá llanto, es decir, tristeza, y habrá crujir de dientes, lo que significa sufrimiento, dolor intenso. Pero David está diciendo, yo he confiado en la gracia de Dios, y por lo tanto, él dice, tengo una esperanza de reino, una perspectiva de reino. Y a causa de esa perspectiva de reino, noten lo que dice en el último verso, te daré gracias por siempre, porque tú has hecho. Y eso simplemente significa lo que Dios ha hecho. Cualquier cosa que Dios hace tiene implicaciones eternas. Verán, queremos que Dios obre en nuestra vida. Queremos servirle, queremos hacer su voluntad. Queremos que sus propósitos se manifiesten a través de nuestros actos. ¿Por qué? Todo eso tiene implicaciones eternas. Cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo, ¿y qué es lo que dice en el libro de Santiago? Esta vida es solo un vapor. Y no somos buenos administradores de esa cantidad limitada de tiempo que tenemos y que se acaba muy rápido. Debemos darnos cuenta de que la gracia de Dios, como dije antes, es la que nos da una perspectiva diferente. David dice, te daré gracias, eso significa a ti, oh Dios, por siempre, porque tú has hecho, tú has actuado. Y luego dice, y esperaré en tu nombre. Pero esta palabra esperar no es una simple espera. La idea se entiende mejor si tomamos este verbo y lo convertimos en un sustantivo. Y así tenemos la palabra tikva, que significa esperanza. Entonces dice, esperaré, o he esperado literalmente, en tu nombre, porque es bueno. Y esto significa bondad, la cual estará delante de tus hasidim. Y aquí la palabra hasidim proviene de la misma palabra para gracia y significa aquellos que han recibido la gracia. David dice, tengo esa esperanza en tu nombre. Ahora, nombre, como lo he dicho muchas veces, es un sinónimo de carácter. David dice, Dios, es por causa de tu carácter que yo tengo esperanza, y esa esperanza es para lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La voluntad de Dios, para ser receptor de la voluntad de Dios. Y todo esto será revelado entre tus hasidim, aquellos que también han recibido tu gracia. La palabra hasid significa alguien que ha recibido la gracia de Dios. Así que, lo que David está diciendo aquí no es una experiencia anormal,
sino que todos aquellos que han recibido la gracia de Dios adorarán a Dios y tendrán esa esperanza, la esperanza de que recibirán lo bueno, aquello que es bueno desde la perspectiva del reino, y lo recibirán de manera manifiesta delante de los demás, quienes han tomado posesión de la gracia de Dios. Así que te hago una pregunta. ¿Has hecho eso? ¿Has recibido la gracia de Dios? Solo hay una manera de hacerlo, y es a través de la confesión. Confesando con tu boca, creyendo en tu corazón, en aquel que ha hecho la obra, para que la gracia de Dios pueda alcanzarnos. David experimentó la gracia de Dios proféticamente. Él reclamó anticipadamente las promesas, pero en última instancia, la gracia de Dios en esa forma plena, esa gracia que realmente nos convierte en una nueva criatura, no estuvo disponible sino hasta que vino el Mesías. Él dejó los cielos, se encarnó como un ser humano y sirvió a su Padre Celestial durante esos 3 años. Y ya para finalizar su obra, en la Pascua, fue a Jerusalén y murió sobre ese madero, fue sepultado y resucitó. ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir la gracia de Dios. Existe una relación entre la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Solo a través de la gracia de Dios, esa es la única manera, solo a través de la obra del Mesías puedes ser perdonado de tus pecados. Así que recibe la gracia de Dios haciendo esta confesión. Oh Dios, soy un pecador. He hecho cosas que no son conforme a tu verdad. Me he comportado según lo que tú ves como malo, como malvado, perverso. Y confío en la obra del Mesías, quien murió sobre ese madero para ser mi redentor, a fin de que su sangre, que fue derramada, me redima de todos mis pecados, iniquidades y transgresiones, para que pueda ser perdonado y recibir esta gracia que me transforma y me cambia y me regenera, que me convierte en una nueva criatura. Como dice Pablo, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Y esa nueva criatura es una creación del reino, que nos da el potencial a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, de caminar en obediencia con Dios, de estar en su voluntad y cumplir sus propósitos. Eso es lo que David nos está aconsejando. Eso es lo que David nos anima a hacer. Bueno, cierro con esto. Hasta la próxima semana cuando seguiremos en nuestro estudio del libro de los Salmos. Que Dios te bendiga ricamente y shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.